Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas de conocimiento de sí mismo. Bueno, recordemos que los días martes y jueves tenemos horarios de prácticas diurnas, adicional al horario de prácticas que tenemos los domingos. Y es porque recordemos que este trabajo de desarrollar nuestra conciencia pues se fundamenta en el trabajo de muerte psicológica. Entonces, en la medida pues en que podamos afianzar esa parte de la práctica de la muerte psicológica, pues es bueno que eh, nos pongamos pues manos a la obra en este sentido. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a esta práctica. Generalmente en este horario hacemos meditación de velar y orar. Pero como hay conferencias que son consecutivas y ambas tienen prácticas guiadas, pues entonces tomamos pues estos horarios de prácticas matutinas para que no nos saltemos algunas prácticas que son bastante importantes de realizar. Para las personas pues que hasta ahora estén conectándose a nuestra página, pues recordemos que conocimiento de sí mismo es un curso completamente gratuito que consta de 75 conferencias, 50 conferencias de fase A, 25 conferencias de fase B, completamente gratuitas y de libre acceso. O sea que las personas que quieran compartir las conferencias pues pueden sentirse libres de compartirlas pues porque son completamente gratuitas. Todo el material que se entrega también por el interno a los grupos de WhatsApp pues también es completamente gratuito. Las personas que quieran unirse a nuestro grupo de WhatsApp, pues siempre en la descripción de las conferencias eh, dejamos allí el link para unirse a nuestro grupo de WhatsApp. En la página también está fijado un comentario, o sea, fijado una imagen donde está incluso el código QR para también unirse al grupo de WhatsApp. O sea que el acceso al grupo pues lo tenemos en varias partes donde pues las personas si quieren unirse pues a través de esos links que dejamos por allí y hasta el código QR pues pueden unirse a este grupo de WhatsApp. Dándole la bienvenida pues a todas las personas que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas pues que vean la práctica de manera diferida. Esta es una práctica que es bastante importante, conferencia que vimos la semana pasada, o sea, no corresponde a esta semana, pero que como teníamos también la práctica de retorno y recurrencia, pues hicimos práctica de retorno y recurrencia el domingo y ahora pues estamos haciendo la de la conferencia de karma y dharma, que también es bastante importante. O sea, porque debemos aprender a reflexionar sobre cómo es que se procesan estas leyes, de manera pues que podamos en principio llegar a comprender pues todo aquello que nos pasa, todas aquellas enfermedades, tragedias, problemas, inconvenientes que se nos generan en la existencia, pues vamos a ver que en realidad pues nada de lo que sucede en la vida pues es por suerte o por mala suerte, sino que todo es producto de las consecuencias que se han generado pues por la manifestación de nuestros propios defectos psicológicos en esta existencia o en otras existencias. Sin embargo, pues cuando hacemos esta práctica nos basamos es en lo que observemos en nuestra existencia, porque muchas veces podemos llegar a pensar que no hemos alimentado un defecto psicológico, sin embargo basta con autoobservarnos. Allí debemos ser pues ser como un verdugo, o sea, juzgarnos despiadadamente, o sea, observar en realidad, o sea, qué se ha procesado de este defecto psicológico en mí,
de qué maneras yo he alimentado este defecto y de esa manera pues vamos hilando esos hilos que nos llevan a ese punto donde empezamos a observar pues no solo cómo hemos alimentado un defecto psicológico, sino que muchas veces lo hemos alimentado muchísimo y solo cuando se genera la consecuencia pues llegamos a darnos cuenta de esto. Entonces vamos a ir dando inicio a la práctica. De cómo aprender del karma. Bueno, de hecho acá vemos la imagen que es bastante ilustrativa, pues cómo se mueve algo y eso genera una reacción. O sea, toda acción genera una reacción. Y a eso se debe pues esta ley. Entonces, cuando hablábamos en la conferencia del karma, pues es lo que debemos o tenemos que pagar por las malas obras que hacemos cuando dejamos actuar a los yoes o a nuestros defectos psicológicos en lugar de a nuestra conciencia, o lo que es lo mismo, la ley de causa y efecto. También mencionábamos que es el ojo por ojo, diente por diente, o sea, así como le hacemos a otros, pues de la misma manera, pues nosotros también debemos sentir eso que sintió la otra persona en el mismo grado, en la misma intensidad, porque de esa manera pues es que se aprende. Entonces, porque no llegamos a ver tan mal cuando somos nosotros quienes cometemos el error, a veces nos los tomamos incluso a la deportiva, lo vemos como que, ay, no, es que eso era solo un juego, no era por ninguna mala intención, ay, no me pareció que le iba a hacer mayor daño a la persona. Sin embargo, cuando nos los hacen a nosotros, pues allí sí vemos que duele muchísimo. Uno puede llegar, por ejemplo, en un defecto psicológico, por ejemplo, de adulterio, donde uno dice, no, pero es que yo nunca le he puesto los cuernos a mi pareja de ninguna manera, o sea, nunca he estado sexualmente con ningún otro hombre, pero este yo se alimenta es en el sentido del adulterio, o sea, cuando uno engaña a otra persona. Entonces, allí tenemos que revisar, pues, a lo largo de nuestra existencia, de repente cuando éramos más jóvenes o cuando éramos adolescentes, pues aquella persona que se enamoró de nosotros y a nosotros nos pareció tan sin importancia, llegamos a tener una relación porque, bueno, porque era el único que me decía algo y entonces resulta que después cuando nos dijo el que sí nos importaba, ah, no, pues entonces ya este no me interesa y empiezo a darle riendas a este otro y allí pues estamos cometiendo adulterio. Entonces, muchas veces también se da a través de el secundar a amigas, a amigos que están cometiendo estos errores, donde uno dice, no, pero es que no soy yo, es mi amiga, o no soy yo, es mi amigo. Y resulta que cuando uno está haciendo esas segundas o esos favores, pues también está alimentando el defecto psicológico. Porque si uno en realidad pues estuviese convencido de la fidelidad, pues no estaría secundando adulterios. Entonces allí también se alimenta en muchos detalles este defecto del adulterio y es, como les decía, pues cuestión de que aprendamos a observar despiadadamente cómo se manifiesta ese defecto en mí, o sea, cómo lo alimento de alguna manera, o sea, uno tiene que empezar a buscar porque esta ley no se equivoca, o sea, si a uno la pareja lo traiciona, pues es porque uno ha alimentado este defecto psicológico en gran medida en esta existencia. Entonces, allí vemos pues que el karma es el fundamento de esta escuela y de todo el aprendizaje, porque recordemos que en la medida en que vayamos comprendiendo que todo lo que nos sucede es por merecimiento, el karma no necesariamente se cobra inmediatamente, aunque muchas veces también llega a sucedernos de manera inmediata, o sea, cuando internamente requieren que el aprendizaje se dé de manera rápida por algunas razones de la ley, pues entonces nos los cobran inmediatamente. O sea, uno llega a maltratar a una persona e inmediatamente viene otra y nos maltrata a nosotros. Pero muchas veces puede ser incluso a largo plazo donde pues en algún momento por allá cuando yo estaba joven pues sucedió el ejemplo que estábamos comentando, el que pues tuve un noviecito que no le tenía mayor importancia y resulta que lo traicioné
porque no me pareció mayor cosa, o sea, éramos unos niños y no, en realidad a mí él ni siquiera me importaba. Entonces, pero la otra persona, pues sí sufrió, sí le dolió, sí se sintió muy afectada, muy traicionada. Entonces, eh, puede ser que a estas alturas, pues entonces vengan y me traicionen y entonces yo diga, pero ¿dónde? O sea, si yo nunca he traicionado a nadie. Y cuando empezamos a buscar de manera retrospectiva, pues entonces encontramos por allá ese muchacho en la juventud. Bueno, también le colaboraba a algunos compañeros, a algunos amigos o algún familiar. Lo secundaba en este tipo de actividades y resulta que allí también estábamos alimentando el yo y esa semillita que en algún momento se sembró, pues en algún momento pues debe germinar porque ese es el proceso. Entonces, la misma ley lo dice, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Entonces, siempre en algún momento pues va a llegar la consecuencia, va a llegar ese momento donde debemos pagar. Y cuando no tenemos las herramientas del conocimiento, pues ese pago es con dolor. Entonces, por eso muchas de las enfermedades, de los padecimientos, pues que tenemos hoy en día, se deben precisamente a la manifestación de nuestros defectos psicológicos que pues han causado estragos a lo largo de toda nuestra existencia y que en algún momento pues la ley empieza a cobrar. Nos sirve el revisar la guía de interpretación astral. Recordemos que allí aparece la simbología de cada una de las partes del cuerpo. Entonces, si una persona pues tiende a padecer, por ejemplo, del estómago, que viene representando esa parte emocional en nosotros, nuestro centro emocional, pues puede haber emociones no procesadas que generan pues que la persona siempre tenga problemas de estómago o reflujo, eh, donde la comida pues generalmente le cae pesada o le cae mal o le genera dolores de estómago. Entonces eso tiene que ver con la parte emocional. Y de la misma manera, pues si tenemos alguna dolencia en cualquier otra parte del cuerpo, esas personas que tienden a sufrir mucho de dolores de cabeza, debemos observar pues que muchas veces se escucha por allí que lo que duele no es la cabeza sino los pensamientos y realmente pues es así. O sea, cuando tenemos esa mente allí dando justificaciones de mil y una manera, procesando cualquier cantidad de pensamientos que nos llevan a crear canciones psicológicas, a tener charlas mentales que llevan allí mucho tiempo, pues eso llega a generar dolores de cabeza, o sea, y nos los genera precisamente por karma. O sea, nosotros generamos esa semillita que está allí procesando, causando daño, porque si estamos planeando hacer algo a otra persona, pues allí está generándonos karma. Si estamos incluso generando ese proceso de maltrato a nuestra mente, pues también nos estamos generando daño a nosotros mismos y eso también nos genera karma. Entonces es cuestión de revisar en cuál aspecto hemos errado, cuál defecto psicológico hemos estado alimentando y de esa manera pues ir revisando. En los aspectos de la lujuria, esos detalles de la fornicación, esos detalles que disfrutan del placer animal de estar expulsando la energía del cuerpo, pues allí vemos cómo se manifiestan pues todas aquellas enfermedades que tienen que ver con la ciática, con los aparatos en particular, el aparato sexual como tal del hombre y de la mujer, donde se debilitan bastante, llegan a crear en la persona manifestaciones como la eyaculación precoz, en ambos, en el hombre o en la mujer, maltrato directamente en la parte física del aparato, donde ya el aparato pues se torna bastante débil, incluso llega a atrofiarse. O sea, atrofiarse digo en el aspecto en que si es en el falo masculino, pues llega a irse torciendo o llega a ponerse débil, flojo, y eso pues también tiene que ver con la manifestación de esos defectos psicológicos de la lujuria. En la mujer pues llega a generar aspectos de eh, eh, esos quistes que se forman a nivel del útero, los
o sea, todas las manifestaciones de esos dolores, de esos quistes, de esos sangrados que se dan a nivel del útero, todo eso también tiene que ver con los detalles de los defectos de la lujuria, de la fornicación. Entonces, cada vez pues que tenemos algún tipo de manifestación física en nuestro cuerpo de alguna enfermedad, pues tiene que ver con cada uno de esos defectos psicológicos que hemos alimentado en esta existencia. Entonces es cuestión de observar. Acá vemos un poco lo que es lo que tenemos en la guía de interpretación astral. Allí vemos pues varias partes del cuerpo donde permitan un momentico que veo aquí la imagen para recrearla. Ok, si tenemos, por ejemplo, aspectos donde nuestra cara pues tiene algún tipo de dolencia, de manifestación, que se les van generando manchas en la cara o incluso hay personas que sufren de cáncer de piel a nivel de una parte específica del cuerpo, pues también tiene que ver con todos estos aspectos. La cara que tiene que está asociada a nuestra personalidad, pues son esos defectos psicológicos asociados a nuestra personalidad que hemos alimentado y de allí pues tenemos que ir revisando pues cuáles son cada uno de esos aspectos. Si tiene que ver con las piernas, por ejemplo, que representan esa voluntad, pues cuando nuestra voluntad pues se ha ido mucho hacia nuestro ego, donde hemos eh, trabajado mucho por obtener dinero, por hacer eh, todo lo que es las actividades del ego, pero, o sea, trabajamos, nos esforzamos de 24 horas que tiene el día, bueno, si es posible 20, 18, haciendo todo aquello que alimente el trabajo del ego, o sea, por obtener dinero, por obtener riquezas, por obtener posición, pero para el trabajo de la obra pues no generamos mayor tiempo, pues allí vemos pues cómo nuestra voluntad pues está generando el que haya pues manifestaciones de karma hacia nuestras piernas. Entonces de esa manera podemos ir revisando pues cada uno pues donde tenga la dolencia en su cuerpo y de esa manera pues puede ir revisando pues qué aspectos del ego está potencializando, o sea, está manifestando o ha manifestado y que hasta ahora pues la ley empieza a cobrar. Entonces, en esa medida nosotros empezamos en trabajar por eliminar el defecto psicológico que nos genera ese karma y de esa manera pues vamos restándole fuerza a ese cobro. Muchas veces también porque vamos a ver cómo cómo el karma nos permite pues llegar a trascender una vez que comprendemos cómo se manifiesta y cómo aprender del karma, pues vamos a llegar a observar, llegar a analizar, llegar a comprender que en realidad el karma nos va enseñando pues todo aquello que hemos hecho para que de allí saquemos una comprensión. O sea, recordemos que el fundamento de esta escuela es precisamente el karma porque de esa manera nosotros tenemos cómo ir a observar ese material que nos ha llevado al punto en donde estamos. O sea, si estamos enfermos, si estamos con el cuerpo deteriorado en algún sentido, o en muchos sentidos, mejor dicho, pues es precisamente por la manifestación de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Muchas veces podemos llegar a creer que hemos aprendido del karma porque vemos como que, ajá, ahora me pasó esto, que, es que los hombres son adúlteros. Bueno, no vuelvo a confiar en un hombre. Y en realidad no sucede de esa manera. O sea, creemos aprender del karma y creemos que eso es llenar, o sea, con llenarnos de rechazo, con eso ya aprendimos, llenándonos de resentimiento, de rencor hacia las personas o circunstancias que nos hicieron daño y no es de esa manera. Porque de esa manera lo que estamos es alimentando otros defectos psicológicos que son mucho más perversos. O sea, una persona que llega
a pensar que está aprendiendo del karma de esta manera, lo que está es llenándose de resentimiento, de odio, de venganza, donde está buscando pues en algún momento la caída de esa persona o ver cómo hacer para que esa persona le pague aquello que supuestamente le hizo. Y en realidad no es de esa manera que vamos a aprender del karma, porque es llegar a comprender que eso que nos pasa pues sencillamente es la consecuencia de algo que nosotros hicimos. O sea, que lejos de tener que cobrarnos o cobrarle a alguien por eso que nos sucedió, pues es en todo caso agradecerle el que esa persona pues fue instrumento de la ley y permitió que nosotros pagáramos parte de esa deuda que tenemos. Entonces, es llegar a la reflexión de eso que nos está sucediendo a nosotros, pues, o sea, ¿cuándo hicimos lo mismo? Porque no hay, o sea, la ley no se equivoca, o sea, no hay nada que pueda sucedernos y que nosotros no lo hayamos hecho, porque todo es una consecuencia. Entonces, cuando llegamos a comprender que no es así de que, ay, no, yo, porque pobrecita, ese, de hecho, ese es un aspecto que nos puede más bien estancar en el trabajo, el llegar a ese falso sentimiento del yo, de creer que no, yo, pobrecita, ¿cómo es posible? La gente sí es mala, sí es perversa, yo no me porto mal con nadie, yo no le hago daño a nadie. Entonces, ese es el defecto psicológico de la autoconsideración, donde uno cree no merecer aquello que le está sucediendo, pero cuando uno llega a hacer la reflexión, a juzgarse despiadadamente, de hecho eso se los decía en la conferencia, uno llega a ver que cuando uno busca en qué momentos he hecho yo lo mismo y empieza en realidad a buscar en retrospección, llega a conseguir tantas veces en que uno ha alimentado ese defecto psicológico que uno dice, o sea, me estoy quejando de que me pasó en esta oportunidad y cuando uno ve, bueno, y yo lo he hecho, o sea, uno desenrolla un pergamino de veces y uno dice, ah, y me estoy quejando porque me lo están haciendo una vez. Cuando yo lo he hecho 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 veces y me estoy quejando de que me lo están cobrando y me estoy queriendo vengar de la persona que me lo hizo. Entonces, pues es llegar a ese punto de reflexión donde uno ve, pues, o sea, lo he hecho tantas veces que, pues, lejos de quejarme, debería es tener el propósito de enmienda. O sea, ¿qué hago para enmendar, pues, tantos errores que he cometido? Porque muchas veces uno dice simplemente, ah, no, o sea, es que yo como que no le hice mayor daño a esa persona y uno hace como que le echó tierrita, lo olvidó y ya pasó. Pero no, o sea, la cuestión es reflexionar, o sea, que todas esas veces que lo hemos hecho, pues eso ha generado una reacción, eso ha generado un dolor en otras personas, un sufrimiento en otras personas y llegar a ese punto pues donde en realidad el arrepentimiento se da porque llegamos a esa comprensión. O sea, ¿qué me voy a quejar de que me estén cobrando un maltrato que me han hecho? ¿Cómo lo voy a cobrar cuando yo he maltratado infinidad de veces? Entonces, el arrepentimiento no es solo llegar a esa comprensión, sino matar al defecto psicológico que me lleva a cometer ese error. Porque entonces de nada sirve, y esto pues lo vemos que se alimenta mucho en los aspectos cuando uno no está en el conocimiento y pertenece a algún tipo de religión, uno dice, ay, sí, no, me arrepiento, no vuelvo a hacerlo, ¿cómo es posible? Sí, pobrecita la persona, ay, no, yo no voy a volverle a hacer eso, pero de nada sirve que uno lo exteriorice a nivel de palabra, pero no elimine el defecto psicológico que generó ese daño. O sea, el propósito de enmienda está precisamente en que yo llegue a esa comprensión de que eso que me está sucediendo es por merecimiento, pero también el que elimine al defecto psicológico de manera de que esa es la única forma de que no se vuelva a cometer el error. Y esa chispa que libero la condenso en mi columna a través de la práctica del suprasexo y allí no puede tomarla nuevamente el defecto psicológico. Entonces allí está el verdadero arrepentimiento porque genera un propósito de enmienda donde yo busco que ese defecto no me vuelva a hacer cometer el mismo error. Entonces, eliminamos ese defecto psicológico y se apela a la ley de la misericordia. O sea, cuando nosotros llegamos a esa comprensión que nos permite perdonar de corazón, o sea, donde, o sea, ¿qué le voy?
yo hacer a esta persona cuando apenas me está cobrando este pedacito de esto que le estoy debiendo a la ley? Entonces, pues allí se llega a ese verdadero perdón, donde pues activamos la ley de la misericordia, que como eh, nos dicen en esa oración tan poderosa del Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pues de esa manera en que nosotros podemos llegar a perdonar de corazón, pues de esa manera pues la ley de la misericordia pues nos llega a perdonar también pues nuestros pecados. Entonces, ¿por qué es importante perdonar? Que lo veíamos en la conferencia, pues este aspecto que estábamos mencionando, que en la medida en que uno perdona de corazón, elimina el yo que causó ese error, pues de esa manera activamos esta ley de la misericordia. Porque allí pues estamos conscientes de que si a nosotros nos deben, pues nosotros también debemos. Si exigimos que nos paguen hasta el último denario, pues porque así dicen las escrituras, pues debemos pagar antes hasta el último cuadrante que nosotros debemos. Entonces, y esto es algo que es importante que observemos, que creo que no lo mencioné en la conferencia, y es que muchas veces uno exige que la ley se ejecute, porque muchas veces conocemos de esta ley del karma, y muchas veces entonces uno dice, no, es que esa persona tiene que pagar esto que me hizo, porque cómo es posible, yo con esa persona nunca me he metido, nunca le había hecho yo nada a esa persona y vino y me hizo tal cosa y yo quiero que pague. Y la persona no se da cuenta que está activando esta ley de la misericordia en el sentido negativo. O sea, si yo estoy exigiendo que la ley se cumpla, la ley se va a cumplir, sí, pero primero me van a cobrar a mí hasta el último cuadrante para que yo pueda ver que le cobren a esa otra persona. Entonces, es como les decía, una persona empieza a exigirle a la ley y resulta que empiezan a pasarle situaciones bastante dolorosas y llega a pensar, o sea, ¿cómo es posible? O sea, la gente me hace mal y me sigue yendo mal y me va peor y no sé qué, pero claro, está pidiendo justicia y le están ejecutando la justicia, pero no se da cuenta que lo primero que hace la ley es cobrar lo que uno ha generado. Entonces, cuando les decía en esa parte donde uno observa que ese defecto psicológico uno lo alimentó en 15 veces, por ejemplo, 30 veces, y se lo están cobrando una sola vez, pues cuando la persona pide justicia y ruega que se cumpla la ley y que esa persona pague, pues está bien. Le van a poner a uno a pagar esas 30 veces primero y después uno va a lograr ver que esa otra persona pague. Pero entonces es llegar a comprender pues que todo lo que nos sucede, como les decía en un principio, pues es algo que es una consecuencia de nuestros propios actos en esta misma existencia, donde hemos alimentado ese defecto psicológico y por eso la ley viene a cobrarnos. Entonces en lugar de exigir que se nos pague, pues llegar a comprender pues cómo la ley es incluso bastante misericordiosa y pues llegar a lograr más bien es a trabajar en el perdón, llegar a ese perdón de corazón, de manera pues de que la ley se active en esa parte positiva donde pues también no son perdonados nuestros pecados. También recordemos que en la medida en que nosotros generamos dharma, que es el opuesto a esta ley, o sea, el karma son todas nuestras deudas, el dharma es todo lo que generamos de manera positiva, todo lo que entregamos de manera desinteresada, todo lo que hacemos sin estar esperando algo a cambio. Allí tenemos que observar pues muchas veces esas personas que hacen caridad, que en realidad pues eso genera dharma, aunque no en mayor medida, pero sí genera algo de dharma. Las personas vienen y hacen alguna labor social y están compartiéndolo en las redes y mostrándose ante muchas personas para que estas personas pues puedan mostrar el que sí, el que uno es bueno, el que uno hace caridad, el que uno... Pero si ya uno está
generando eso que está dentro de sí, que quiere alimentarse, que es esa apariencia, ese yo bueno, el que vean que yo colaboro, el que yo pongo mi dinero en esto, mi tiempo, mi desgaste, aquí estoy llevando sol, recogiendo para las personas, pero no se deja de tomar su fotico y de publicarla, pues allí ya está la persona pues obteniendo su pago directamente, pues porque está alimentando su defecto psicológico de las apariencias, sus yoes buenos, entonces allí ya está obteniendo su pago y esto pues no le va a generar mayor dharma. Sin embargo, cuando la persona hace caridad de manera desinteresada, donde no tiene el más mínimo interés ni por la foto, ni por quién es la persona, sino simplemente ayudar. O sea, al que lo necesita, sin estar esperando absolutamente nada a cambio, donde incluso después a uno puede decirle a la persona, ay, que tú aquella vez que me ayudaste y uno, que yo te ayudé. Ah, bueno, qué bueno, ajá, pero uno dice, a lo mejor se equivocó, porque completamente a uno se le olvida. O sea, uno no está porque yo le voy a entregar a esta persona, pero esta persona me tiene que tratar bien, déjame mirarla bien, quién es, dónde es, hijo de quién o la mamá de quién. O sea, en realidad allí no estamos haciendo una obra de amor, allí estamos haciendo pues un trabajo que tiene de fondo un interés material, o sea, un interés donde yo estoy esperando recibir algún tipo de trato especial por eso. Entonces, en realidad, el sacrificio por la humanidad es aquellas obras que hacemos de manera desinteresada, o sea, donde cualquier tipo de yoes que se quieran manifestar, que quieran generar algún tipo de interés, pues lo eliminamos de manera de hacerlo completamente desinteresadamente. Hablábamos también en la conferencia de que cuando hacemos sacrificio por la humanidad, entregando el conocimiento de sí mismo, o sea, haciendo que llegue a más personas en la humanidad, pues de esa manera, pues sí obtenemos un buen dharma, obtenemos un buen dinero cósmico, porque no es lo mismo que uno le entregue a una persona, o sea, que le dé un plato de comida y con ese plato de comida coma hoy, a que nosotros le entreguemos el conocimiento y la persona pueda trabajar sobre sí misma, llegar a comprender cuál es el defecto psicológico que lo llevó a esa situación donde no tiene pues ese plato de comida, elimine al yo y de esa manera pues supera completamente ese inconveniente. Y no solamente pues va a tener como para superar esos inconvenientes, sino que incluso pues puede hacer el trabajo de desarrollar toda su conciencia y llegar a autorrealizar a su ser interno. Entonces, no es lo mismo porque la proporción en la ayuda que le estamos generando a una persona que le entregamos el conocimiento, pues es el que llegue a la mismísima autorrealización si así lo decide la persona. Entonces, por eso este tipo de obras pues nos generan un mayor volumen de Dharma. Y pues en la medida en que tenemos pues mayor cantidad de Dharma, pues tenemos cómo ir pagando cada uno de nuestros karmas. Recordemos también que cuando vamos a hacer el trabajo de autorrealizarnos, que debe ser hacerse en una sola existencia, pues debemos pagar el karma de 7 existencias, o sea, de esta en la que estamos ahora mismo y de 6 existencias anteriores, y eso pues hace que necesitemos generar suficiente dharma para llegar pues a pagar todos esos karmas. No llegar a, digamos que a milanarnos o a asustarnos por el hecho de esos padecimientos pues que en algún momento pues llegamos a generar, porque ya estaríamos comprendiendo pues que cada uno de esos padecimientos físicos pues es precisamente por todas esas deudas kármicas que tenemos. Podemos buscar maneras de negociarlos a través del traslado de fondos que enseñamos en la conferencia o de la negociación con la ley, hacer esos negocios con la ley de manera de superar esos karmas o, como veíamos en la conferencia, pues llegar a negociar hasta donde nos permitan ese defecto psicológico. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, alguna enfermedad muy fuerte, si una persona tiene, por ejemplo, un karma de cáncer, pues puede por lo menos negociar, si no le permiten negociar toda la enfermedad, pues negociar por lo menos el que esa enfermedad no llegue a desencarnarnos de manera que podamos hacer la obra en esta existencia. Entonces allí pues uno
puede sencillamente en esa comprensión, en el momento pues en que hace el estudio de qué defecto psicológico lo llevó a estar padeciendo esa enfermedad, pues lo trabaja, lo comprende, llega a ese punto donde en esa introspección pues ve, o sea, todo esto que estoy padeciendo pues se corresponde con todos los defectos psicológicos que he alimentado en esta existencia, y pues de esa manera pues uno como que afina el lomo y dice pues bueno, es templarnos en este padecimiento de esta enfermedad y pues negociar el hecho de que pues la enfermedad no nos desencarne para seguir haciendo el trabajo interior. Muchas veces también tenemos que revisar los aspectos que se dan en ese momento en que estamos padeciendo un karma, porque muchas veces hay muchos defectos psicológicos de la autoconsideración que también aprovechan ese momento de sufrimiento de la persona, donde entonces uno entra en estados de lástima de sí mismo, donde, ay, ¿cómo es posible que mi ser permita que este dolor que tanto que me duele y aquel sufrimiento? Y la persona empieza en estados de sufrimiento, de dolor, y eso lo que hace es que le da más fuerza al padecimiento. Y allí estamos alimentando pues todos esos defectos de la autoconsideración, esos defectos del llanto, de la tristeza, del dolor, que lo que hacen es que le restan fuerza a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo vital. Entonces es observar también todo eso en los momentos en que estamos pasando por algún proceso de karma, eliminar todos esos aspectos que nos están incluso debilitando, y de esa manera vamos a ver cómo internamente pues vamos recibiendo esa fuerza para poder pasar esos procesos de dolor que no pueden ser negociados, y vamos a ver pues que vamos es desarrollando esa fuerza interna a través del trabajo de eliminación de cada uno de esos detalles. Entonces pues vamos a hacer la práctica de cómo aprender del karma. Recordemos que esta práctica puede hacerse en cualquier horario. Es cuestión pues de que busquemos un momento donde no vayamos a ser interrumpidos, que estemos en una posición cómoda, y con una libretica es bueno que nos ayudemos para que hagamos pues las anotaciones, y vamos a iniciar la práctica. Vamos a hacer una respiración profunda como siempre para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces cerramos nuestros ojos, inhalamos profundamente por la nariz y exhalamos con el mantra Sa. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Vamos a hacer el belly lean. Recordemos pues para las personas que no, que hasta ahora se estén uniendo a nuestras conferencias, pues el belly lean es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente para poder hacer nuestra práctica en armonía. Entonces cerramos nuestros ojos, o para las personas pues que no conozcan el canto, pues lo pueden ir leyendo en la imagen, perdón, concentrados en nuestro corazón, imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra,
Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, que ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Bien. Ahora pasamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para realizar la práctica que tiene como finalidad aprender del karma. Entonces cada uno lo puede hacer con sus propias palabras. Muy bien. Ahora vamos a pasar al proceso de relajación psíquica y física. Recordemos que para relajar nuestra parte psíquica vamos a relajar nuestra emoción y nuestra mente. Entonces, para relajar nuestra emoción lo vamos a hacer a través de la respiración. Entonces, respiramos profundamente, inhalamos por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Esto lo vamos a hacer 5 veces. Entonces, inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente y para relajarla pues vamos a ir agudizando nuestro oído, vamos a ir escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí vamos a salir a buscar sonidos. O sea, vamos a buscar un sonido, lo percibimos, lo soltamos. Percibimos otro sonido, lo soltamos. Y de esa manera, pues vamos a ir agudizando nuestro oído, cada vez buscando sonidos más lejanos, y de esa manera se relaja nuestra mente. Entonces cerramos nuestros ojos y empezamos a escuchar nuestro corazón o nuestra respiración, sin identificarnos con ningún sonido. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo físico. Recordemos que debemos estar en una posición cómoda, en una silla donde nuestros pies lleguen cómodamente al suelo. O si estamos acostados, pues revisar que no tengamos ninguna parte de nuestro cuerpo
posicionada de una manera incómoda. Entonces vamos a ir imaginando cómo una luz verde brillante, fosforescente, en la medida en que va entrando a nuestro cuerpo, pues va relajando, distensionando cada parte que va tocando. O sea, va relajando, distensionando por dentro y por fuera. Relajando nuestra piel, relajando nuestra carne, nuestros huesos, nuestros tendones, nuestros músculos. O sea, cada parte interna y externa de nuestro cuerpo, pues la va relajando, distensionando. Entonces empezamos a imaginar cómo esa luz verde relajante distensionante empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho. Va cubriendo el pie, la planta, el dorso, por dentro, el talón, el tobillo. Empieza a subir por nuestra pierna. Va cubriendo los huesos, la piel, toda la parte interna, la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo esa luz verde relaja, distensiona toda nuestra pierna derecha. Y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Esa luz verde cubre por dentro, por fuera todo nuestro pie. Empieza a subir por nuestra pierna, relajando, distensionando la pierna, la rodilla, el muslo. Esa luz verde cubre toda nuestra pierna izquierda, relajándola, distensionándola y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar a nuestro tronco por la parte baja. Empieza ingresando por nuestro sexo, nuestros glúteos. Ingresa a nuestra parte interna, cubriendo cada órgano, las vísceras, la parte de nuestra espalda, los huesos de nuestra columna. Va cubriendo cada órgano en ese ascenso que va haciendo en nuestro tronco, cubriendo nuestro pecho, los órganos internos, a nivel de nuestro plexo, de nuestro pecho, en la espalda, los músculos de la espalda, los tendones de la espalda, los hombros, cada hueso de nuestra columna. Imaginamos cómo esa luz verde ya cubre todo nuestro tronco y lo soltamos. Ahora empieza a bajar desde el tronco hacia nuestro brazo derecho, relajando, distensionando cada parte que va cubriendo, la piel, el hueso, las coyunturas, músculos, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma y dorso de la mano, la parte interna de la mano, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo ya cubre todo nuestro brazo derecho y lo soltamos. Ahora esa luz verde empieza a bajar desde el tronco hacia nuestro brazo izquierdo, relajando, distensionando nuestro brazo, el codo, el antebrazo, los huesos, la carne, la piel, la muñeca, la palma y dorso de la mano, toda la parte interna de la mano, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo cubre todo nuestro brazo izquierdo y lo soltamos. Ahora esa luz verde empieza a subir desde el tronco hacia nuestra cabeza, relajando, distensionando cada hueso de nuestro cuello, cada músculo, tendón,
Empieza a relajar cada músculo de nuestra cara, de los pómulos, la barbilla, la boca, la mandíbula, la lengua, la boca, la nariz, los ojos, el entrecejo, toda nuestra frente, toda la parte interna de la cabeza, nuestro cerebro, nuestro cuero cabelludo. Imaginamos cómo esa luz verde cubre todo nuestro cuello, toda nuestra cabeza y lo soltamos. Ahora le ordenamos con voz militar a nuestro cuerpo físico. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Muy bien. Ahora vamos a escoger el karma que queremos estudiar. Entonces vamos a revisar eh, si lo vamos a hacer de acuerdo a a esa manifestación del karma en nosotros, o sea, si tenemos algún padecimiento físico, si tenemos alguna situación de carencia económica, si tenemos eh, alguna situación de sufrimiento con nuestra pareja, con nuestros hijos, porque pues todas estas situaciones en las que tenemos que pagar con dolor, independientemente de cuál sea la situación, pues todas esas situaciones se han generado porque hemos alimentado pues esos defectos psicológicos que llegan al punto de generarnos ese karma. Entonces vamos a revisar pues cuál de esas situaciones de dolor pues que estemos padeciendo pues queremos llevar a nuestro estudio. Entonces vamos a ir anotando en nuestro cuadernito pues cuál es ese karma que vamos a estudiar. Entonces vamos a empezar revisando los primeros 5 minuticos. Vamos a buscar el temporizador. En estos primeros 5 minutos vamos a revisar cuándo he hecho yo lo mismo. O sea, vamos a buscar, recordemos que si tenemos una manifestación de dolor en el cuerpo, pues vamos a revisar. Eh, Déjenme ver, recordemos que si surge algún tipo de pregunta a lo largo de la práctica, pues también pueden dejarla en los comentarios. Eh, si, si tenemos algún tipo de padecimiento, pues vamos a buscar el defecto que nos llevó a padecer ese karma. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una situación de pleitos, de gritos, de sufrimiento con un hijo, por ejemplo, pues en qué momento he alimentado yo esa situación que se está generando allí, porque muchas veces podemos llegar a creer, porque el yo siempre va a buscar señalar al otro, ¿sí? Lo que pasa es que yo le grito porque él me grita, pero es que si nuestro defecto psicológico no hace eco con el defecto psicológico de él, o sea, recordemos que por recurrencia uno puede tener para esta existencia esa situación por recurrencia donde vamos a tener varias situaciones de gritos con nuestros hijos, por ejemplo, y entonces siempre los yoes internamente se van a comunicar para generar ese encuentro. Pero si nosotros eliminamos esos actores, o sea, esos yoes gritones en nosotros, pues entonces no se va a dar la situación. Empieza nuestro hijo a gritar y nosotros empezamos a eliminar el defecto psicológico, ese yo que se siente herido, ese yo que se siente humillado, ese yo mamá que tanto se afecta cuando los hijos le llevan la contraria, esos yoes tiranos. Entonces uno elimina todos esos yoes que se están generando allí para que se dé la situación de recurrencia y sencillamente la situación pues
se anula, porque nosotros eliminamos nuestros defectos psicológicos que tenían que manifestarse en ese momento. Entonces también lo podemos revisar desde allí. O sea, esas situaciones eh, que hemos generado y que deben darse por recurrencia porque ya el karma no los ganamos, pues entonces eliminando los actores, pues hacemos también que esa situación pues no se siga repitiendo. Pero entonces tenemos que eliminar esos defectos psicológicos. Entonces es revisar cuando he hecho lo mismo. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos esa situación con nuestros hijos, donde nuestros hijos nos gritan, nos ofenden, pues revisemos entonces si nosotros en nuestra época de hijos, pues gritábamos y le respondíamos mal a nuestros padres. Quizás recordemos, uno siempre va a ver lo de uno como que lo de uno no fue tan mal. El yo llega a decir, pues no, yo le gritaba a mi mamá, pero no era así, porque si le gritaba tan duro, seguro mi mamá me iba a dar una cachetada que la cabeza me iba a quedar dando vueltas. Pero entonces allí está. O sea, no lo hacía por miedo, pero sí tenía deseos de gritarle quizás de esa manera y hasta peor. Entonces allí estaba el defecto psicológico de todas maneras reprimido, pero alimentándose. Entonces allí tenemos que eliminar pues esa parte de esos defectos psicológicos. Entonces es por eso que vamos a buscar esos qué defectos alimenté para que se generara esta consecuencia. Podemos pensar si es un defecto psicológico de adulterio, no, yo no generé esto porque yo nunca he adulterado. Pues empecemos a revisar, como les decía, en situaciones en las que a uno le pareció que no era mayor cosa, porque estábamos jóvenes, porque en realidad ese muchacho a mí no me importaba, porque en realidad como que a él tampoco le importó. Pero si allí alimentamos ese defecto psicológico adúltero, pues allí hay una situación. En esas situaciones donde, ajá, tuvimos una relación, pero es que eso no pasó de que fuimos novios como por 2 semanas y no, cuando yo le terminé en realidad, pues yo ni siquiera pensaba en ese muchacho, sí, pero a lo mejor la otra persona sí estaba sufriendo. Entonces es revisar, o sea, cuando nosotros hemos hecho lo mismo, cuando he alimentado ese tipo de detalles. En un yo ladrón, uno puede llegar a decir, no, yo nunca he robado a nadie, si en realidad buscamos y no conseguimos, por decir algo, porque en realidad cuando buscamos sí conseguimos. Y recordemos que debemos juzgarnos despiadadamente. Eh, Cuando uno empieza a buscar en ese yo ladrón y póngale que nunca ha robado a nadie, pues entonces busque cuando ha pensado hacerlo. Cuando le ha parecido, por ejemplo, que su jefe no le paga de una manera justa, que debería pagarle más, y donde uno ha pensado, pues la ley debería hacer justicia y debería hacer que esa gente que tiene tanto dinero, pues tuviera que pagarle más a las personas. Esas situaciones, allí está uno alimentando esos yoes ladrones, donde de repente pues uno ve una situación donde algún jefe o alguien de poder pues llega a tener una pérdida, los roban y uno dice, piensa internamente, bueno, de alguna manera se hace justicia porque son tan tacaños y no le dan a los trabajadores lo que se merecen y allí estamos alimentando esos yoes ladrones. Eh, Hay muchas maneras en que se alimentan esos yoes ladrones y uno tiene que revisar, o sea, qué es lo que se mueve en mí cuando se da esa situación. Incluso cuando nos roban, todas esas situaciones que se generan dentro de uno, esa rabia, ese odio, esas situaciones o esos sentimientos de venganza hacia la persona, todo eso también está alimentando el yo. Entonces, es revisar todos esos defectos psicológicos que alimenté para generar esta consecuencia. El que ahora me roban o el que ahora me traicionan o el que ahora me gritan, me ofenden, me maltratan. Entonces, o si es una situación de karma físico, donde ya tenemos pues algún padecimiento de dolor, pues podemos ayudarnos con observar pues esa parte donde tenemos la dolencia. Para las personas pues que tengan la guía de interpretación astral, pues revisan en la guía pues cuál parte es la que están teniendo afectada y de allí pues van a trabajar en función de ese defecto psicológico, pues qué es lo que han alimentado. Para las personas que no tengan la guía de interpretación astral, pues también nos les pueden pedir al directo por el número que siempre les hemos publicado
o sumarse al grupo de WhatsApp y de esa manera pues pedirlo por el interno para que entonces revisen. Es una de las últimas páginas de la guía de interpretación astral donde está todo el cuerpo físico y allí pues qué es lo que significa pues cada parte del cuerpo físico, de manera de ver pues cuáles son esos defectos que estamos alimentando y que nos están generando ese padecimiento a nivel del cuerpo físico. Entonces, es revisar cuándo he hecho lo mismo, qué defectos alimenté para que se generara esta consecuencia. Vamos a empezar ya la práctica. Ya iniciamos con los 5 minutos para revisar. O sea, cuándo he hecho lo mismo y qué defectos alimenté para que se generara esta consecuencia.
Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a revisar cómo se manifestó este defecto psicológico. Acá nos vamos a ayudar reconstruyendo la escena donde se manifestó el defecto psicológico con las preguntas del por qué, para qué y cómo. O sea, recordemos que un defecto psicológico necesita planear, ¿no? Porque recordemos pues que somos muchas personas dentro de nosotros y cada defecto psicológico es una persona que piensa, que siente, que planea de una manera en particular. Entonces vamos a revisar eh, por qué quería manifestarse este defecto psicológico, o sea, qué era lo que estaba buscando, qué era lo que estaba planeando. O sea, generarnos malas relaciones, generarnos discusiones para alimentarse el yo, generarnos preocupaciones, generar dolor en la otra persona. Entonces vamos a revisar, o sea, por qué se quería manifestar, para qué se quería manifestar y cómo hizo para manifestarse. O sea, nos hizo pensar esto, nos hizo sentir esto, eh, sentí que podía darse esto de esta manera. Entonces, todo eso que empieza a planificar el yo, vamos a irlo revisando, ayudándonos con estas preguntas y vamos a revisar qué hubiese sido, o sea, cuál hubiese sido la acción consciente. O sea, esa acción consciente, si yo hubiese eliminado todo eso, ¿qué es lo que debió haber sucedido? Entonces, si por ejemplo, en el ejemplo de la discusión con nuestro hijo, pues si nosotros nos gritó y le gritamos y le dijimos y no sé qué, entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué nos ofuscamos? O sea, ¿qué buscaba el yo allí? O sea, ¿para qué nos hacía conducirnos de esa manera? Entonces vamos a ver pues que el yo siempre va a buscar es alimentarse. Entonces buscaba generarnos una mala relación con nuestro hijo, que esa situación se siguiese dando, que quedara por allí ese rencor, ese dolor dentro de nosotros para que siguiera manifestándose el yo. Entonces allí es donde vamos a revisar. O sea, todo lo que se mueva o todo lo que se movió para que entonces ese defecto llegara a manifestarse. Y después buscamos entonces, al eliminar todo eso, busquemos cuál hubiese sido la acción consciente. Vamos a dar los próximos minuticos y entonces revisamos estos aspectos.
Bueno, estamos revisando a ver si se recuperó la señal porque se nos fue la luz. Estábamos conectando entonces el internet del celular. Así, ya conectamos nuevamente. Vamos entonces a continuar el estudio, que ya estamos terminando. Entonces vamos a revisar eh, esta parte, que es cuántas veces he hecho lo mismo o cometido errores parecidos. Entonces vamos a enumerar una lista de las veces que hemos cometido este mismo error en esta existencia. ¿Qué son esas deudas pendientes que tenemos? Entonces vamos a volver a poner el temporizador por esos 5 minuticos que ya estamos próximos a terminar esta práctica. Entonces, iniciamos. Bien. Bueno, vamos a pasar a la última parte, pues ya de cómo puedo perdonar y saldar mi deuda. Entonces, si eliminamos el yo que causó el karma, comprenderemos a los demás y nos perdonarán a nosotros también, que recordemos que en eso es que se basa la ley de la misericordia. Eso es lo que permite que cancelemos un karma, o sea, que comprendamos cuál es el defecto que lo generó, eliminamos ese defecto psicológico y pagamos el karma con obras de amor. Entonces vamos a revisar qué daños causé a los demás a través de esa acción y qué acciones debo realizar para cancelar mis deudas kármicas. Entonces vamos a revisar en los próximos 5 minuticos. Vamos a poner acá el temporizador nuevamente. Y vamos a ir pues ya próximos a finalizar la práctica. ¿Qué daños causé con mis acciones y qué acciones debo realizar para cancelar esta deuda kármica?
Bien, entonces, bueno, eh, esta era el final de la práctica, pues donde ya buscamos pues cómo cancelar el karma, donde entonces ya generamos esas acciones conscientes con las que buscamos maneras de pagar todas esas deudas kármicas que tenemos, o sea, todo ese sufrimiento que le hemos generado a otras personas, todo ese dolor que le hemos generado a otras personas, en lugar de tener que pagarlo con dolor, pues a través de estas situaciones o a través de algunas enfermedades, pues entonces pagarlo con obras de amor y de esa manera pues llegar a cancelar estas deudas kármicas. Entonces bien nos podemos comprometer eh, con llevar el conocimiento a otras personas. Si hasta ahora pues estamos recibiendo las conferencias, eso también es sacrificio por la humanidad, ese tiempo que cada uno dedica a ver las conferencias, ese tiempo que cada uno dedica a hacer sus prácticas, pues eso también es sacrificio por la humanidad. Y en la medida pues en que empezamos a trabajar, pues entonces ya vamos viendo cómo generar otras acciones que también vayan produciendo pues un nivel de karma más grande, que ya es cuando empezamos a formarnos como instructores para llegar entonces a más personas a través del conocimiento de sí mismo. O sea, de manera que las personas pues puedan llegar a tener las herramientas para trabajar sobre sí mismos y llegar pues a trascender incluso sus propios karmas. Entonces, la idea es pues que cada uno pues pueda llegar a comprender pues cómo el karma lo que hace es que nos enseña, nos permite llegar a observar toda esa maldad que se ha desarrollado dentro de nosotros mismos, cómo esa maldad dentro de nosotros se ha camuflajeado durante toda nuestra existencia y pues la única forma que tenemos de traerla a la luz y que pueda tener algún tipo de aprendizaje, pues es que lleguemos a la comprensión de cómo se manifiesta el yo, que podamos trabajar para eliminarlo en cada uno de sus detalles, eh, pagar esa deuda para que no tengamos que pagar con dolor, pues buscar maneras de pagarla con obras de amor y de esa manera pues continuar en nuestro trabajo hacia la autorrealización íntima de nuestro ser. Bueno, hasta acá la práctica. Cerramos nuestros ojos un instante y le agradecemos a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina. Y dejamos hasta acá la práctica. Bueno, agradeciéndole a todos los que participaron. Me disculpan por los inconvenientes que tuvimos eléctricos. Hicieron que pues en 3 oportunidades se nos fue la señal. Sin embargo, pues volvió relativamente rápida. Pero bueno, ya llegamos al final de la práctica. Entonces, como siempre, pues desearles que tengan un feliz resto del día, mucha fuerza. Nos seguimos viendo en las actividades de la página. Hasta la próxima.